¿Cómo va, Fede? Pero muy bien. Me alegro. Talia, sí, Talia. Estás presente en las 3 clases. Bien. Sigue llegando gente. Despacito. ¿Alguien más intentó hacer el genograma ayer? Después de la clase. Hola Erika, sí, yo ya lo tengo hecho. ¿Tendría que mandarlo por foto o para que lo corrijan? Entiendo que sí, que es hoy vamos a terminar con el primer módulo del curso, con lo que vamos a ver ahora. Sí. Y si mal no entendí, en el cronograma ustedes tienen como trabajo final el análisis de la lectura y la confección del genograma. Como familia nuclear, densa y extendida. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se nuclear escucha? y extendida. Y extendida, correcto. Si lo tenés ahí, si querés lo compartimos un ratito antes de arrancar con el tema de hoy. Así hacemos un repaso. ¿Querés compartirlo? No lo tengo en la compu, lo hice en un papel, en un borrador. Pero Ayer después, Fede compartió en un este papel y momento lo entendimos todos. Ay, mira, yo justo ayer no pude conectarme, ¿viste? Y en este momento estoy en la calle porque mi hija tuvo un viaje de estudio y ahora la estoy No te preocupes, no te preocupes. Yo pensé retirando, que lo pero estoy tenía. conectada acá en el celu. No te preocupes. Yo, bueno. Pero llego a casa y lo comparto, ¿dale? Dale, Porque ahora la estoy dale, esperando, la levanto y me la llevo a casa. No hay Dale, problema. listo, gracias. Lo dejamos para el final, por si alguno quiere compartir y lo tiene a mano. Dale, Por gracias. internet, porque se pasa en no sé si quedó grabada bien la clase, porque ayer tuvimos la problema de conexión desde allá. De hecho, yo hoy estoy dando la clase desde casa, lo logramos con el tema de la conectividad, pero con 2 dispositivos. Les hablo desde el celu, por eso ando así. Y les comparto pantalla desde la computadora, como para que ustedes puedan oírme. De última, si se les congela la imagen de la compu, me siguen desde acá con el audio. ¿Sí? Perfecto. Sí. Son cosas que pasan, así que es entendible. Ahí estaba viendo que Martín me decía que no se pudo conectar ayer por temas de conectividad, y bueno, me pasó a mí la primera vez. No eran nervios, chicos, porque tenía que tenerlos. Pues tenía que poner adelante a ustedes. Son cosas que suceden. Ahí sigue entrando gente. ¿Quieren que hagamos al revés y tomemos lista ahora y después le damos derecho cuando terminamos, nos despedimos? Sí, mejor. Bueno, así después no perdemos tiempo. Una vez que damos el ok, quiero ver. Estoy tomando lista cualquier cosa. Si alguien ingresa, al final yo le pregunto si alguien no estaba, que me diga. Bueno, yo les prometí que iba de atrás para adelante. Así que vamos a empezar con Viviana, que creo que la vi por ahí, ¿no? Sí, presente. Vivi Valverde. Presente. Valverde. Valverde. María Cecilia Fernández. ¿No? Bueno, mientras estamos lista voy admitiendo. Viviana Novoa. ¿Cuántas Vivianas? ¿Qué pasó? ¿Viste? Un montón de Vivianas, es verdad. Viviana Novoa. Talia, sí, presente. Presente, Recién me sí. preguntó. Silvio Salinas. Silvana Graciela Chinchilla. Sandra Elizabeth Aguirre. Rosalía Sánchez. Romina Sotelo. Rodrigo Lescano.
Bueno, Rocío me dijo que sí, bueno, me avisó que se iba. Raúl Sí, acá Beltrano. Rocío, aquí Raúl, estoy. ¿estás por ahí? Rocío Lombardi. Hola, Rocío. Rocío Lombardi, muy bien. Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl Erika? Beltrano. Bien, muy bien. Raúl, ahí no lo tenemos a Raúl. Paula Pereira. Paola Falaschi. Ay, mira, justo hablando de Raúl, está ingresando. Vamos a poner presente. Paola Falaschi. Nilda Lugo. Nilda Vera. Nélida Susana. No. Nélida Dalmas. No. Mauro Cejas. Marisa Pascua. Marisa Martín. Presente, María Erika. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Marianela Maldonado. Mariana Luján. Presente. María Sol Damoli. Presente, acá. Hola, ¿cómo estás, María Sol? Hola, bien. María Rosana Heredia. presente. María Laura Falaschi. María Eugenia Monterroso. María Diana Casano. Presente. María Cristina Hueche. María Alicia Salazar, te vi por ahí. ¿Puede ser? No. María Alicia. Me pareció verla. Magdalena Méndez. Presente, acá. Ahí te veo. Lucía Florencia Sánchez. Perdón. Sí. No. Sí, Lucía Florencia Sánchez es una, pero Magalí Joana López me olvidé. Que la pasé. No. Laura Andrea Bleus. Presente. Ahora sí. Kevin Alejandro. Presente, profe. ¿Te llegó mi mail? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Karina Vanessa Lozada. Ivana Jorgelina Orellana. Presente. Gracias, Ivana. Ignacio Sosa. Ignacio. Gladys Mabel Azúa. Sí, está por ahí, ¿no? Gladys, sí. Sí, la vimos. Gladys Wenten. No. Presente. María Aide Benítez. Ahí está, gracias. María. Presente. No, Florencia Aide Benítez. No. Florencia Durán. Presente. Florencia Bello. Federico Casas. Presente. Bien. Gracias, Fede. Eliana da Silva. Presente. Bien. Elda Navarrete. ¿Elda? No. Dayana Falco. Ahí entró Pero ¿será Florencia. constante eso? Tal vez se puede ir en un rato. A lo mejor ya hay menos gente, Doc. ¿Cómo? Diana Falco. Dafne Rodríguez. Claudia Lacase.
Cintia Sosa, Cintia Hubert, Cindy Duarte, Celeste Laví, Carla Valeria, Karina Claudia. Presente. Karina, ¿no? Sí, no, Carla. Karina Claudia. Viviana del Carmen. Acá. Y, González. ahí llegamos. Hoy arranqué por atrás, pobre. Sí, no pasa nada. No hay problema. Lástima el del Andrea Carmen, Fabián, pero bueno. abogado. No hacía falta. No. ¿Cómo? Ah, lo del Carmen, perdón. Andrea Abogado. Analía Ceni. Analía Ramírez. Analía Elizabeth Almazán. Estaba, ¿no? Presente, profe. Sí, te vi. Ana Diolinda Sánchez. Ana Belén Pagano. Me quedan 4. Presente. Sí, terminamos. Presente. Yo. Ana Alicia, sí, usted ya le puse el presente. Ana Alicia Esther Ruiz. Alfredo Martín Bruno. Alejandro Bornet. Presente. Bien. Y Adriana Sebastianelli. No. Bueno, cualquier cosa al final. Erika, Erika, pregunta. Florencia Bello. Sí, se me hizo tarde para entrar, acá estoy. Florencia Bello, si no me equivoco, te puse el presente cuando te vi entrar. Buenísimo, mil gracias. Sí, Erika, ¿qué tal? Buenas no. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Varela Nilda Bueno. Cecilia, ¿me habrás puesto presente? Por favor. Nilda. Varela Nilda Cecilia. Nilda Cecilia Varela. No, te pongo el presente ahora. Dale, Ahora gracias. es Falaschi también. Y Falaschi, María Laura. Paola. Sí, acá estoy. Acabo. Perdón. Ah, Ah, María bien, Laura acabo. entró recién. Acabo de Y entrar. Paola. Dame un segundo, Paola. También presente. Ya te busco, porque me parece que algunos están por nombre de pila y otros no. Y otros por apellido. Paola, ahí está. Listo, gracias. Paola. Bueno, bárbaro. Ahora sí. Bueno, como les dije cuando empezamos, sí, Raúl, te puse presente porque te vi entrar y te pasé presente. Tranquilo. Tranquilo que está todo ok. Bueno, yo les decía lo siguiente. Hoy vamos a ver la última clase del módulo 1, ¿correcto? Con esto se terminaría. Si quieren después al final, vemos algo que quedó de ayer o quieren compartir algo de lo que ustedes estuvieron haciendo para el trabajo, lo podemos hacer en el último ratito. La clase de hoy es un poco más teórica, pero vamos a tratar de, como venimos haciendo, hacerla un poquito más amena. Como siempre, les preparé un Power para que no nos dormamos y para tener algo así visual que nos ayude a seguir con el tema. Mariana, vos que me preguntaste ayer por el tema de agenda, y yo te dije Sí. capaz que veíamos legislación, lo hablé con Gaby, y me dijo, sigamos la agenda para que los chicos tengan un orden, así que lo que esté en la agenda es lo que vamos a ir viendo a medida de las clases, salvo que pase lo que pasó la primera vez. Así que por eso vamos a terminar con legislación, creo que está en el 4.º módulo o en el 5.º. Así que si la llegaron a ver o la llegaron Sí, a acá no está. asociar, O yo por eso, no. Está en los últimos módulos. Le sirve para después. Pero ahora vamos a ver, para terminar el módulo 1, tipologías de familia. Lo que es clasificaciones y eso. ¿Sí? Sí. Entonces, para arrancar, vamos a arrancar, voy a compartir pantalla. Yo les hablo desde acá, como les dije, desde el celu para que me escuchen y para que sea ordenadito, pero desde la computadora les voy a compartir la pantalla. Si se llega a tildar la compu, me van a seguir escuchando. A eso voy, no vamos a cortar la clase. Eso nos va a dar la continuidad. Y si todo sale bien, la próxima vez nos vemos igual. Esta es la presentación. Díganme si se ve.
Entonces yo también la tendría que ver. Sí, estamos bien. La estábamos pasando para... Ahora sí, ahí arrancaríamos. La estábamos pasando para ver que se viera bien y para que ustedes tengan una buena conexión, por eso la tenía adelantada en el tiempo. Bueno, como bien les dije recién, vamos a ver clasificaciones, lo que se llaman tipologías, ¿sí? Respecto de la clasificación de familias. En principio tenemos que entender que la clasificación consiste en una abstracción, ¿sí? Realizada por un observador, en este caso va a ser algún autor, que va a observar los diferentes tipos de familia, y después vamos a ver marcadas redundancias, o sea, cosas que coinciden, cosas que observadas por él van a ser coincidentes, y así las va a ir agrupando, como para que se entienda. Las clasificaciones no son ni buenas ni son malas, ¿correcto? No hay clasificaciones buenas, no hay clasificaciones malas. Lo más importante que nosotros como mediadores tenemos que entender y tenemos que saber qué vamos a hacer con ellas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder clasificar a determinado tipo de familia en una determinada clasificación. Va a depender mucho, como vamos a ver más adelante, en el momento en que nosotros analicemos esa familia, ¿correcto? O en el momento o en la circunstancia por la que esté atravesando esa familia. Ya saben que la familia es un sistema y como todo sistema se construye. Entonces, depende en qué momento, permiso, voy a admitirlo, en el momento en que nosotros estemos analizando ese tipo de familia o esa familia en sí, vamos a poder encasillarla en una o en determinada, en una clasificación o en otra. Sigamos. Bien. Tenemos, y el autor que estamos analizando nos propone que el error más grande que existe, ¿sí?, es pensar que la familia es una cosa en sí, o sea, cosificar la familia. Y que etiquetarla nos va a permitir comprender la esencia de esa casa o de ese lugar, de esa cosa. Entonces, en principio lo que nosotros tenemos que hacer es, o sea, ver a la familia, como dijimos recién, como un sistema y no como una cosa. Y como sistemas tenemos que saber que evoluciona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de el concepto histórico de familia? Cuando decíamos, la veíamos a la familia como un sistema y decíamos particularmente en el rol de la mujer, cuando hablamos del rol de la mujer y decíamos que si la mujer cambiaba, ¿sí?, cambiaba el sistema. Claro, cambiaba el sistema. Al ser parte del sistema, el sistema también cambia. Entonces, si nosotros tomamos un objeto de estudio como cosa, en este caso la familia, y la tenemos cosificada, no vamos a poder, hacer un análisis concreto, porque la estaríamos como encasillando en una determinada clasificación. Y ahora vamos a ver que en realidad eso no debería pasar. Por eso, sí, lo que debemos es pensar de la siguiente manera cuando hablamos de clasificaciones. Que las etiquetas corresponden a una abstracción, como bien dijimos al principio, de repetición de pautas que son observadas en una familia en un momento determinado de su historia y de su evolución. Por eso estamos hablando de sistemas. Que nos permiten realizar hipótesis, o sea, esa abstracción que nosotros hacemos en ese momento determinado nos va a permitir a nosotros como mediadores generar alguna hipótesis respecto de los elementos, ¿sí?, y de las interacciones entre las familias en un futuro cercano. Por ejemplo, la hipótesis que nosotros como mediadores vamos a ver va a ser, por ejemplo, ¿no?, ¿qué tipo de relación existe entre las partes? ¿Cómo se llevan? ¿Cuál es el conflicto que los trae? Por ejemplo, nosotros cuando recibimos a alguien en una mediación sabemos que la gente viene con posiciones, ¿no?
ya viene de una determinada manera. Y nosotros como mediadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas posiciones? ¿Qué debemos hacer cuando se nos sientan en la mesa y nos empiezan a relatar por qué están en la mesa de negociación y por qué están en la mesa de mediación? Nosotros decimos que existen posiciones, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar? Neutralidad. La neutralidad. Los intereses, en realidad. Los intereses, muy bien. O sea, cuando se sientan a la mesa de negociación, van a decir un discurso, una posición, yo quiero... Claro, y nosotros lo que tenemos que buscar es correr a las partes de esa posición buscando los intereses. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros en principio, la clasificación que nosotros hagamos de la familia que se nos presente en la mediación, lo que vamos a hacer nos va a servir, lo mismo todo lo que venimos trabajando en este módulo, el genograma, como vimos ayer, nos va a servir para generar hipótesis. ¿De cuál puede ser el conflicto? ¿De qué deviene el conflicto? ¿Cuál es el tema acá en esta familia? ¿Por qué tenemos esta situación? Pero no quiere decir precisamente que sea la clasificación correcta. Puede pasar que sea una clasificación diferente. O que esa misma familia, en un futuro cercano, cuando la volvamos a evaluar, vamos a ver de que quizás encaja en otro tipo de clasificación. Bien. La familia no es algo en sí, está en permanente construcción, que es lo que venimos hablando del sistema. El sistema se construye constantemente. Las pautas para observar deben ser diferentes según el momento, que es también lo que venimos diciendo, y hay diferentes tipos de tipología, obviamente, según los diferentes autores. Cada uno va a tomar distintos elementos para hacer la clasificación, según mejor le parezca, y no hay tipología mejor que la otra, sino dependerá de lo que nosotros como mediadores observemos y analicemos respecto de esa familia en concreto. ¿Bien? Esto es como general. Dos tipos de tipologías tenemos. Las tipologías metafóricas y las tipologías clasificatorias. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estas dos tipologías? O sea, al principio las podemos separar en dos. Las primeras, que son las metafóricas, como bien dice la palabra, no es una palabra ajena para nosotros, metáfora la conocemos. Aquellas que no toman una característica, ¿sí?, y aplican a toda la familia, sino que designan utilizando una forma metafórica. Ahora vamos a ver, bien en concreto, cuando analicemos las dos vertientes que son Enrique Pichón Riveré y Salvador Minuchin. Estos dos autores tratan o analizan tipologías de familia dentro de las que se llaman tipologías metafóricas, que son las que dijimos recién, como las describimos, estoy admitiéndole, que buscan una característica, ¿sí? Y después tenemos las clasificatorias, que son aquellas que toman una o más características y las aplican a las familias, y permiten clasificación dependiendo de que estas características aparezcan o no a la forma en que lo hagan. Vertiente de esta corriente tenemos a Virginia Satir. ¿Sí? Entonces ya sabemos, tenemos tipologías metafóricas que asemejan, ¿sí?, las características a una metáfora, y después las clasificatorias, ¿correcto?, que reúnen unas determinadas características. En el chat, un segundo. Ah, sí, ahí está, muy bien. Intereses, correcto. Bárbaro. ¿Qué críticas tenemos respecto a las clasificaciones y a las tipologías? La primera, que es como venimos diciendo, rotular familias, ponerle el rótulo. ¿Sí? Y entendiéndolo como el paciente identificado. No se olviden que estas corrientes, para tener presente, generalmente los autores lo ven desde el punto de vista de la psicología. ¿Sí? Por eso hablan de paciente identificado. Rotular, y esta crítica precisamente de la rotulación a la familia, se refiere, por ejemplo, si dentro de esa familia tenemos un paciente psicofarmático, la familia va a ser etiquetada como una familia psicofarmática. Si tenemos un paciente alcohólico, vamos a rotular esa familia como una familia alcohólica.
¿Por qué? Porque todo gira en torno al paciente, el que tiene la patología. Si el paciente se conforma de manera infantil, podríamos decir justamente que se trata de un grupo infantilizado. Por eso las clasificaciones de la familia se han realizado desde la enfermedad y luego llegadas al campo de la normalidad. Vamos desde el enfermo, ¿sí? Tratamos del enfermo, por eso cuando veíamos ayer el genograma, veíamos el genograma con, ¿se acuerdan que marcábamos al paciente con doble círculo, si es en el caso de la mujer, o doble cuadrado en el caso del hombre, y decíamos, es el paciente. Pero nosotros en mediación no vamos a tener un paciente, porque no lo vamos a ver desde esto es atravesado por otra disciplina, que es la psicología. Nosotros vamos a ver todo el contexto. ¿Sí? Bien. Nota de color es importante, no debemos tratar de adecuar a la familia la tipología, sino que estas deben ser una guía. Ni más ni menos. Sigamos. Bien, vamos a empezar con la primera. Dijimos que teníamos dentro de las primeras, volvemos a las metafóricas, la primera tipología que encontramos es la de Minuchin. ¿Sí? Primero y principal, para entender esta tipología tenemos que entender que Minuchin, ¿sí?, es un terapista sistemático. Lo que veníamos recién, analista, analiza. ¿Sí? Entonces, los conceptos, ¿de dónde van a estar tomados? Sino más que de la terapia familiar, de sus observaciones en la terapia familiar, y la teoría general de los sistemas. Entonces, Minuchin tiene 2 etapas en el análisis de la tipología de las familias. La primera etapa corresponde y habla de 2 tipos de familia. La familia aglutinada, por un lado, y la familia desligada por el otro. Posteriormente, desarrolla un nuevo concepto que va a ser la familia psicosomática. Todas palabras que más o menos entendemos. Y ahora cuando analicemos cada una de ellas, vamos a ver que es muy probable que cuando nombramos estas tipologías, a ustedes, cuando yo les hablo de aglutinada, seguramente piensan en un aglutinamiento y sabemos de lo que estamos hablando. Psicosomático lo mismo, pero bueno, entendamos que tiene 2 etapas. La primera, donde describe y habla de 2 tipos de familia, la aglutinada y la desligada, y posteriormente habla de un tercer concepto que es la familia psicosomática. Otro tema para recordar, por eso se los traigo a colación, no existen familias puras, no es que siempre es un tipo de familia y siempre va a ser así, por lo tanto, esta, como cualquier tipología, no es útil para comunicarnos, o sea, nos es útil a nosotros para comunicarlos entre nosotros, ¿sí? Entre los que entendemos y los que estamos analizando. Familia aglutinada, la primera clasificación que tenemos. Características, escuchen. Fronteras y límites muy difusos, ¿sí?, en cuanto a sus integrantes y a los distintos subsistemas que lo confrontan. Es difícil entrar en la familia aglutinada. Son esas familias que son clanes, que están encerradas en sí mismas, que todo pasa dentro de la familia, que nadie puede ingresar. Que para el mediador este tipo de familia es difícil de ingresar. Ahora vamos a seguir viendo características. No sé, son clanes, para que se den una idea. La cantidad de interacciones por unidad de tiempo es altísima. ¿Qué quiere decir? No pasan mucho tiempo sin verse. Son esas familias que se llaman todos los días, o se ven todos los días, que está todo el día uno pendiente del otro. ¿Sí? Hay normas, valores, principios y otras pautas que son comunes e indiscutibles dentro de esa familia concreta. Para todos los miembros. Todos hacen y dicen lo mismo. Todos los 31 de diciembre nos juntamos en la casa de la abuela y nos vestimos todos de blanco. ¿Sí? Es una norma, no sé. Se recibe alguien en la familia y vamos todos a esperarlo y celebramos tirándole huevos y harina. Y celebramos, hay un nacimiento y estamos todos en la clínica. Pasa algo y todos nos enteramos. ¿Sí?
un miembro de la familia se quedó sin trabajo, todos se enteran que se quedó sin trabajo. ¿Entienden? El tipo de familia de la que estamos hablando. Y hay Se les viene predominio a la... del apellido, es como que la familia, ay, no sé qué apellido decir ahora, bueno, Los Strasiuso, que es el López, apellido los nuestro, Fernández. sí, los por decir un apellido. Fernández, sí, y se les dice así, o sea, los por Martínez, supuesto. sí, eso es bien. Yo que vivo acá en San Francisco, que es Ujú. una ciudad, pero que tiene alma de pueblo, digamos, Sí. se usa muchísimo eso. Pero sobre todo en familias de clase social y económica alta, ¿no? Elevada. Los Vignolo, y son así tal Exactamente. cual, o sea, se juntan entre ellos y te dan cabida hasta ahí nomás. Cuando vos Son muy entras... herméticos. Son tipos de familias herméticas, por eso se llama aglutinada, porque están así, tipo, son como rugby, ¿viste? Están haciendo un scrum todo el tiempo y nadie lo puede penetrar. Entraste un poquitito y decís, oh, me equivoqué, pero no, al tiempito te desalojan. Tal cual, es así como vos decís. Por eso, puede haber un miembro, ojo. Un ejemplo serían los Montaner. Los Montaner. Sí, las Montaner parecen que... No quise ir más allá. Perdón, Montaner, perdón. No. Pero también pues sí. Pero sí, tal cual. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de este tipo de familia. Por ejemplo, no sé, Montaner, sí me quedo. Erika, que ahora se viene Índigo. ¿viste? Hola. ¿Cómo? Sí, te escucho. Le aplica más a las familias italianas que a las Claro. anglosajonas. Sí, viene de las familias. Usted no se olvide que cuando empezamos a hablar del concepto de familia hablábamos de que los tipos de familia que nosotros íbamos a analizar son las familias judío-cristianas, que son las familias, las que vienen de Europa y que formaron, digamos, nuestra tierra, es nuestros orígenes. Entonces los piamonteses acá en San Francisco, sí, son los que han levantado San Francisco desde el comienzo con el campo, de todos los inmigrantes. Supuesto. Yo creo que también hay que agradecerle a este tipo de familias, este tipo de clanes que hicieron un montón por el país, pero bueno. No, por supuesto. Ahora simplemente... Pero por eso no hay buenas ni malas, pero... No, para así. nada. Sí, desde un lado de observación, de observadores que somos, lo que estamos haciendo simplemente es analizar sus características de esta clasificación que se nos presenta. Nos estamos tratando de... ¿Cómo? Los árabes. Bien. Los árabes también, sí. No es el tipo de familia que estamos analizando en este momento, pero sí es correcto lo que vos decís, que las familias árabes también son como una especie de clan. Es muy cierto lo que decís. Siguiendo con la familia de que nos presenta acá, que son las familias aglutinadas. Puede haber lo que les decía recién, puede haber un miembro de la familia, ¿sí?, que no se pliegue a esa forma de ser. Entonces un miembro que podemos llamar la oveja negra, o un miembro desligado, ¿no? Es común eso que pasa en este tipo de familias, que cuando hay uno que no sigue las reglas, no sigue las normas, no viene vestido de blanco a la noche de fin de año, se lo señale como el que va en contra, en este caso, bueno, como dice acá, la oveja negra. Dijimos que las fronteras o los límites con el interior son muy rígidos, pero ojo aquí, ojo al piojo, al entrar cuesta salir. ¿Nos es difícil penetrar a esta familia? Sí, nos es difícil, pero cuando entramos es como que te absorben. Ya sos parte y te quedas acá. Pensemos en los Montaner. Pensemos en Steffi, en Camilo. Oh. No, yo porque justo lo trajeron a colación, entonces estoy pensando en esto. Bueno, Montaner, ustedes saben que es argentino, ¿no? Y sus raíces son precisamente las que estamos analizando, las judío-cristianas, o sea, es cristiano. Dijimos, opone resistencia al extraño, por eso estamos hablando de que tienen límites rígidos para ingresar al seno de la familia, y evita que esta gente o que la fuera entre a su subsistema.
Siguiendo. Ahora vamos a pasar al opuesto, a la familia desligada. Si la otra era aglutinada, éramos todos uno, nos movíamos en bloque, imagínense qué se les ocurre cuando hablamos de familia desligada. Desamorada. Todo lo Familia contrario. desligada. Claro, todo lo contrario. No se ven casi nunca. Claro, exactamente, los límites, o sea, como que son muy individualizados, ¿sí? Cada miembro es más individualizado en la familia. No hay sentido de pertenencia. No hay sentido de alguno, pertenencia. ¿no? Apoyo. Por supuesto. Las interacciones son mucho más espaciadas, o sea, pueden pasar mucho tiempo sin hablarse y no se sienten mal, no tienen problema, no es que necesariamente tienen que estar todo el tiempo ahí como a diferencia de la otra familia, que están constantemente hablándose, llamándose por teléfono, visitándose. Esto puede pasar tiempo sin verse, sin hablarse, sin tener noticia el uno del otro, que no les va a pasar nada, van a seguir su vida. Una ventaja que tiene es lo que decíamos recién, que es una familia, la individualización del cada ser, de cada miembro, se logra con menor esfuerzo. ¿Sí? Ahora, por el contrario, tenemos lo que dijimos recién, que alguien lo nombró por ahí, que hay menor sentido de pertenencia y menores apoyos. O sea, así como en la otra familia están constantemente y celebramos los buenos momentos, y cuando estamos mal nos apoyamos, y siempre estar uno con el otro, en esta familia, por el contrario, lo que sucede es eso. Que no hay tanto apoyo, ni en los buenos, ni en los malos momentos. Voy chusmeando como la familia real. Pero bueno, voy viendo, los miro los chats, ven que yo paro porque me gusta que interactúen. Bien, ahora sí, dijimos, las primeras dos, que era la aglutinada, y la familia desligada, esos dos tipos de familias, las primeras familias que analiza, ¿sí? Que se analizaron. Ahora, el tercer concepto que dijimos que nos va a traer Minuchin, ay, me cuesta el nombre. Minuchin, está mal puesto, perdónenme. Como Minujín, pero con che. Minuchin, no, porque... Les dije, me iba a pasar. Recién cuando estábamos viendo conexión, Jonathan, que es del departamento de alumnos, me decía, Minujín. Y yo dije, no me lo repita 2 veces porque yo voy a ir a la clase y le voy a decir Minujín y no quería. Minuchin. Bien. Bueno, entonces dijimos que Minuchin traía un tercer concepto, que era este concepto de familia psicosomática. ¿Y cómo la describe? Corresponde, bueno, a otra época de estudio, por supuesto, donde aparece un integrante de la familia con una enfermedad, ¿sí? Considerada psicosomática, como el asma, como puede ser la bulimia, como puede ser la anorexia nerviosa, etcétera, etcétera. Y llega a determinar unas características de este tipo de familia que se encontraba presente en estas patologías. Entonces dice, por ejemplo, que describe a la constitución familiar en este tipo de familia de la siguiente manera. Familia aglutinada, o sea, vuelve al concepto anterior. Si estamos hablando de familia psicosomática, sabemos de que se refiere a un tipo de familia aglutinada, o sea, de estos clanes, ¿correcto? Y se presenta con mucho más frecuencia la sintomatología psicosomática, o sea, hay miembros donde, o sea, después vamos a ver más adelante, como que todo pasa por el cuerpo, ¿sí? Una persona se sobreinvolucra con este paciente, con el enfermo, y generalmente, ¿quién puede ser? La madre. ¿Quién se involucra con el que está enfermo en la familia? La madre, por supuesto, ahí nos dice, la madre. Marcada falta de una clara demostración de los límites o fronteras individuales. Fíjense lo que dice acá el flyer. Ponete el saco que tengo frío. La madre no se pregunta, no le pregunta al hijo, ¿tenés frío? No, le dice, ponete el saco porque la que siente frío soy yo. Hace frío, como que hay una especie de simbiosis. Yo tengo frío, vos te tenés que abrigar. Eso está muy bien. ¿Cómo? Eso está muy bien. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? No dijimos que no había ni buenos ni malos. No, por supuesto, no, pero está bien que se ponga la campera, porque después con el tema del resfrío
¿Quién se hace cargo? La madre. Porque después la que corre con esto soy yo, tal cual. Es verdad eso, es correcto. En ese tipo Después la que de, tiene que andar... en ese tipo de familias, siempre que uno habla con algún miembro, siempre la enfermedad es un tema recurrente, que habla, hola, ¿cómo estás? Y siempre te cuenta que está enfermo, que tiene Cierto, algo, sí. que está padeciendo, que tiene que ir a la farmacia, que fue a la clínica. Sí, es una de las características, correcto, eso es correcto. Como un tema vinculante, o sea, como que están vinculados por la enfermedad. Sí, están vinculados. Y de alta transmisión generacional, porque a veces no nos damos cuenta, lo queremos cambiar, pero yo tengo a mi hija que ella estornuda y yo automáticamente le digo, viste, no te abrigaste, o abrigate porque hace frío. Entonces, a veces uno lo quiere cambiar, pero es más fuerte que uno porque se trae muy exactamente, bien arraigado. Es la mochila que familia. cargamos por ahí, ¿no? Como dicen. Sí. Uno se da cuenta después cuando te casás, cuando empezás, bueno, a transitar tu propia familia, ahí te das cuenta. Ahí es cuando uno dice, no se quiero repiten las repetir. frases de la madre. Claro. Traemos de repito, mamá. no repito. Muy bien. En la adolescencia bueno, no queremos ser igual a mamá, después todo es igual a mamá. Sí. Pero bueno, uno siempre repite, porque es el ejemplo, el modelo que nosotros tenemos de alguna manera, ¿o no? Sí, Es seguro. el modelo. ¿Cuántas veces pasa que uno siendo padre o siendo madre dice, uy, mira, y se ve reflejado en ni más ni menos que lo que vivió? Totalmente. Ojo, claro, uno puede querer cambiar, por ejemplo, ¿no? Querer cambiar algunos aspectos, decir, bueno, yo estas cosas que viví como hija o como hijo no me gustaron, las quiero cambiar. Pero lo que se hereda no se roba, chicos. La terapia Hay cosas ayuda que vienen mucho con igual. nosotros. La Sí, terapia no, por ayuda supuesto, mucho obviamente. igual. Pero a veces pasa Pero bueno. eso, que bueno, que nada, que uno termina repitiendo ciclos. Y si no, vayamos todos a terapia. Vamos. Bueno, este tipo... Terapia de grupo. Sí. Pichón Rivera tiene una teoría que se llama la teoría del ECRO, que justamente habla de un esquema conceptual, referencial y operativo, bueno, que la estructura psíquica, ¿no? Lo conceptual es lo que nosotros decimos, ¿no? Lo referencial es lo que hacemos y lo operativo es, ¿no? En aquí ahora lo que se plasma en la realidad. Y eso tiene... Pichón Rivera. Sí, lo que estamos hablando. Por eso, ahora vamos a avanzar un chiquitín más. Igual, acuérdense que esto que estamos viendo nosotros tenemos un montón más para... Esto es simplemente un pequeño, a modo de resumen, y para que nosotros tengamos y entendamos y tengamos presente. Pero después para analizar tienen un montón de cosas, un montón de material. Obviamente lo tienen a disposición. Sigamos con este tipo de la familia psicosomática dentro de sus características. Evita los conflictos. Ojo, dato no menor. Familia que evita conflictos. Estos no los abordan ni se enfrentan, solo los evitan. Y pautas rígidas. Una pauta clara. Evitar el ingreso al sistema de los de afuera. Y pautas rígidas y repetitivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no solamente quiere decir que sean rígidas o repetitivas, no nos está hablando que son pautas por ejemplo, de maltrato o de las cosas se hacen así, porque lo digo yo, si no, puede pasar que un padre sea blando en el sentido de que deje hacer, y la pauta es que él sea blando, o sea, que siempre sea así, que siempre se comporte de esa manera. ¿Se entiende el concepto donde va cuando hablamos de pautas repetitivas, pautas rígidas? No a la rigidez de la decisión o de la norma, sino a que siempre sea lo mismo, que se comporte, que sea esa característica. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la tipología de Pichon Riviere. Riviere va con acento en la primera E, un acento invertido, en francés, pero bueno, la computadora no me lo dejó poner, así que lo dejé así como me salía.
pero iría con un acento en la invertido. Bien, esta tipología que hablamos, que es la de Pichon Riviere, a lo largo de su obra reconoce y describe 4 tipos de familia. Tenemos por un lado la familia epileptoide, la familia esquizoide, la familia hipocondríaca, para decir, y por último describe la familia como el casco de la estancia. Esa es bastante entretenida. El primer tipo de familia que describe este autor es la epileptoide, que son típicas familias latinas y judías, que son bien las familias que nosotros conocemos, las familias que dijimos hace un ratito que fueron las que forjaron, las que vinieron al país y las que empezaron a forjar las raíces nuestras, bien conocidas. Entonces, tienen como característica lo que se llama se habla de viscosidad. No hay fronteras, ¿sí?, o límites claros entre sus integrantes. Si a alguno le pasa algo, todos se enteran. Es lo que veníamos diciendo hace un ratito. Esta se podría equiparar a la familia aglutinada que describía el otro autor. Podemos hacer un paralelismo entre los dos autores y podríamos decir que hay características que son bastante parecidas en esta familia. Por otro lado, gran sentido de pertenencia, recién lo hablamos en la aglutinada, de todos sus miembros, creando un valor de lealtad familiar. Y ese valor de lealtad familiar está por encima de lo individual, ¿sí? Primero, ante todo, la familia. La familia primero, después nosotros. Tiene una ventaja de proporcionar gran apoyo a sus miembros en momentos de dificultad, compartir los momentos buenos entre todos también, que es lo que hablábamos hace un rato, la llegada de un hijo, ¿sí?, una fiesta, una fecha importante, el recibimiento, alguien que se recibe en la facultad, que obtiene un título, bueno, todo eso se celebra y se celebra como familia, como grupo. Y los conflictos intentan ser evitados también. Estamos en la misma. Cuando aparecen son verdaderos estallidos de hostilidad y de alcanzar alta intensidad, dando luego lugar a la culpa. Fíjense, ahí tienen los judíos. Yo a mi hijo le digo siempre, vos tendrías que haber sido judío, porque siempre me dicen, ay, vos, porque esto, porque el otro, me trabaja con la culpa. Y yo no le doy pelota. Yo no lo dejo. Y bueno, y un ejemplo, recién estábamos hablando de apellidos y demás, acá el ejemplo nos da el ejemplo de los Campanelli, para la gente más grande, o yo pensaba en los Benvenuto, los Roland, ¿no? ¿Qué decían los Campanelli? ¿Cuál era el lema de los Campanelli? ¿Se acuerda de alguno? Lo primero la familia, me parece. Eso los Benvenuto. Lo primero la familia. No, había una canción, todos juntos en familia. No hay nada más linda que la familia unida. ¿Se acuerdan? Y eso que yo no soy tan grande, ¿eh? No parezco tampoco, pero... Bueno, ese es el sentido. El sentido de somos todos, estamos todos juntos, y lo primero siempre tiene que ser la familia. Por eso no, esos son como ejemplos para que se nos vengan a la cabeza. De hecho, si uno en un momento se pone a pensar en el programa de televisión, y va a encontrar un montón de estas características. Yo me acuerdo, si pensamos en los Benvenutos, yo porque los tengo más cerca, pero ¿se acuerdan la mesa larga, los padres o abuelos sentados en la cabecera? Si faltaba alguien siempre se notaba la ausencia, ¿no? Bien, sigamos. El padrino. Seguimos con la familia. El padrino. Bueno, el padrino es una familia latina, así que también tienes estas características, está bien lo que decís. El otro día, la familia Equisoide. Sí, contame. No, que el otro día estaba viendo un video de Eric Corbera, y él describía la película Coco. Y Coco, que es la mexicana, bueno, él lo que decía, hablaba de cómo es el mandato, digamos, en la familia de Coco, de que no, lo primero es la familia, entonces el nenito quiere ser cantante, y por los mandatos de su familia no se lo permite, porque en su momento había, la abuela, o sea, Coco había sufrido mucho porque el padre la había abandonado por el tema de que era
por la música. Entonces, digamos que cómo incide, digamos, esa unión, digamos, de la familia, y que todo tu papá fue zapatero, vos tenés que ser zapatero porque tu abuelo fue zapatero, así como hacíamos una descripción y me vino a la mente este tipo de familia, porque bueno, justo también estaba haciendo la lectura del curso, así que bueno, me llamó la atención también porque era muy descriptivo de esa familia. Por supuesto. Bueno. Gracias. Bueno, sigamos adelante. El segundo tipología de este autor. Hablamos de familias esquizoides. ¿Y qué tienen de características? Identificada con el tipo de familia nórdica, ya no tanto con la latina. Cada integrante tiene su terreno propio. ¿A qué se le asemeja de la que veníamos del autor anterior? ¿A qué tipo de familia? ¿Qué más individualización? A la desligada. Aglutinada. No, la aglutinada es la que estuvimos viendo anterior, que es la que se asemeja al epileptoide, con nombres raros, por eso los tengo que leer, no perdón. Más familia desligada. Esta que. Claro. Más familia desligada. Desligada. Anterior, bien. Perfecto. Las fronteras son bien demarcadas entre sus integrantes, pero no entre el grupo familiar, sino entre los integrantes, entre los individuos, ¿sí? No hay sentido de pertenencia acá tampoco, a diferencia de las anteriores. Pueden pasar también tiempos sin verse, o sin tener noticias el uno del otro. El desarrollo de la individualidad, del individuo en sí mismo, o sea, a diferencia de otra familia que decíamos que la familia antes del individuo, acá podríamos decir yo antes de la familia. Y no hay estructura de apoyo. ¿Por qué? Porque al no haber sentido de pertenencia en la familia, es más difícil que haya el apoyo, que no se encuentre. No quiere decir que sea siempre así, por eso tenemos que pensar que es lo que dijimos al principio. Las tipologías no quiere decir que la familia siempre, que porque sea esquizoide o esté dentro de esta tipología, sí o sí tenga que tener estas características. En su mayoría sí las va a tener. Pero quizás no creo que no haya estructura de apoyo en todo este tipo de familias. Supongamos que, esperemos que no. Bueno, la familia hipocondríaca, la tercera tipología de este autor. Alude a la metáfora, estamos hablando dentro de los tipos de tipologías metafóricas, alude a la metáfora del tema principal. Por ahí estuvimos hablando, que alguien me parece que lo mencionó. La comunicación entre los integrantes va a ser el cuerpo como lugar privilegiado. Y cuando tenemos algún tipo de patología, hay uno de nuestros compañeros dijo, se sientan a la mesa o se sientan a conversar y el primer tema de conversación que sale es una enfermedad, una consulta al médico. ¿Sí? El discurso familiar versa sobre las enfermedades, los remedios, las funciones corporales, etc. Este tema sirve para evitar que, si yo me pongo a hablar de esto, ¿qué vamos a evitar? Afrontar el problema. Afrontar el problema, el conflicto, ni más ni menos. El discurso de la familia, este tipo de discurso lo que hace este tipo de familia o este tipo de tipologías es evitar el verdadero conflicto. Entonces saca a la luz algo y dice, bueno, yo empiezo a hablar de otra cosa antes de hablar de lo que realmente tenemos que hablar. ¿Correcto? Asimismo, tiempo de controlar. El tema del cuerpo da sensación de que hablar del cuerpo y controlar lo que pasa, y controlar el tema del cuerpo, las enfermedades y demás, nos va a dar la sensación, dice el autor, ¿sí? De que está todo bajo control. Por eso sacan este tipo de patologías. Estamos sanos, estamos bien. ¿Sí? En las mediaciones de este tipo de familias nos vamos a encontrar con conflictos que versan con temas centrales tales como el cuerpo y sus cuidados. Por ejemplo, temas sobre seguros de salud, consulta al dentista de los niños, administración de medicamentos, etc. Bien. Y el cuarto caso que dijimos, el cuarto tipo de familia de este autor, el casco de la estancia. ¿Por qué lo llama? No hablamos de metáfora, ¿no? Obviamente asimilar a una familia con un casco de la estancia no es ni más ni menos que una metáfora.
Esta metáfora que utiliza el autor la utiliza para describir las familias que viven de glorias pasadas de alguno de sus integrantes. ¿Sí? Algo que ya pasó. Glorias que al igual que la estancia se ha perdido, que solamente que lo único que nos queda es el casco, por eso es la metáfora. Esto les permite seguir manteniendo la identidad de familia y les impide seguir su desarrollo. ¿Por qué? Porque se quedan en el pasado. ¿Correcto? Este antepasado, a ver, mientras vayan pensando qué se les ocurre, quién puede ser un ejemplo, o qué ejemplo se les ocurre. Este antepasado que fue glorioso, que fue importante, es considerado insuperable. O sea, yo ya parto desde el vamos, de que no voy a poder superar lo que hizo mi tatarabuelo, ya estoy anulada desde el inicio. O sea, la competencia es imposible. Entonces, ¿para qué me voy a yo generar la posibilidad? O sea, yo ya vengo desde abajo, ya vengo perdiendo. Entonces no me voy a preocupar por buscar y por generar distintos, o sea, ir más allá, desarrollarnos como familia. La identidad de la familia está dada por la vinculación al antepasado, son los hijos, los nietos de fulano de tal. Ahí tenemos una compañera que dijo que vive en un pueblo, ahí debe pasar mucho eso, ¿no? De ser los hijos de, los nietos de. Sí. Sí, Algo San Francisco. Sí, pasa eso. Y bueno, muchas veces se genera la ruptura cuando los hijos de, a lo mejor se van a vivir a otros países. Hoy por hoy está pasando eso. Se genera esa ruptura a lo mejor por falta de universidades, por falta de carreras que a lo mejor, bueno, acá no están, entonces tienen que ir, pero recién estos últimos años, si no era un poco así. Y también de tapar mucho el conflicto a nivel social, por ejemplo, familias, parejas que están divorciadas o separadas y viven dentro de la misma casa, siguen viviendo juntas, pero no están juntas, están separadas, eso también se tapa muchísimo. Se tapa cuando queda embarazada todavía alguna de los nietos, de manera precoz o es soltera, sí. Muchas cosas que todavía no sé cómo en estos tiempos suceden y sí. Vamos a analizar la siguiente autora que después se nos presenta y vamos a ver qué habla sobre esto que nos estás contando precisamente. Bien, para finalizar, este tipo de familia que nosotros o que este autor lo denomina como el caso de la estancia, como último tenemos que los temas que se plantean en este tipo de familia en mediación, bueno, están reflejados no como en la anterior sobre temas de salud, sino más bien con temas de nombres, de tradiciones, de mantenimiento de las pautas familiares, ¿sí? Bien, ahora sí. Hola. Hola, Raúl, te escucho. Sí, no sé si aplica, pero me parece, por ejemplo, es un ejemplo medio bueno en estos momentos, pero, por ejemplo, Perón. Es de una persona que, digamos, sigue estando por los años de los años, y nadie lo pudo superar ni nada. También que la familia de Perón no siguió lo mismo, pero ¿me explico lo que quiero? Sí, yo cuando cuando estaba analizando el texto y demás, a mí se me ocurría, por ejemplo, en Balcarce, ¿cómo se llama? Uy, ahora se me perdió. El corredor, que ganó 5 títulos internos. Fangio, ahí está. Bueno, la familia de Fangio, en Balcarce. Vieron que en Balcarce tenemos bueno, quizás, no sé, supongo que debe seguir gente, nietos de o bisnietos de Fangio, ¿no? Que quizás no los conocemos, pero en el pueblo seguramente son los nietos de. Los chalchaleros. Estará lo mismo con Maradona. También, con Maradona, ¿viste? Bueno, pero eso es otra cantar. Otra patología, me parece. Esa sí debe ser una familia patológica, pero bueno, no nos vamos a entrar en detalle. Vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito más.
teníamos, en principio, las tipologías metafóricas, que son las que analizamos recién, y las clasificatorias. Y yo les dije que dentro de las clasificatorias está la teoría de Virginia Satir, ¿sí? Que es la que vamos a analizar ahora. Déjenme ver, volvemos. Arriba, la de Satir. Acá estamos, Virginia Satir. Esta teoría, esta autora, Virginia Satir, la desarrolla en su libro Las relaciones humanas en el grupo familiar. Y son características propias, propuestas para identificar cada tipo de familia. O sea, tiene 3 características para identificar a los tipos de familias, que son que no parte del enfermo, a diferencia de las anteriores, que veníamos hablando, que es de fácil comprensión, y que tienen que responder a un criterio clasificatorio al considerar 4 ítems, que los vamos a analizar ahora. El primer ítem que ella propone es la autoestima. Como segundo ítem, la comunicación. ¿Sí? O sea, la autoestima de los miembros de la familia, la comunicación entre los miembros de la familia y el afuera. Pues vamos a ver. Las normas familiares, ¿sí? Las normas que rigen a la familia, y el enlace de la familia con la sociedad. Finalmente, Satir va a clasificar a las familias en 2 tipos. En las nutridoras, por un lado, y en las conflictivas, por el otro. Ahora lo que... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Fede, dijiste algo? No, perdón. No, pues justo sentí que alguien hablaba. Ahora vamos a analizar los 4 ítems, estos que estamos nombrando. La autoestima, la comunicación, las normas familiares y el enlace de la familia con la sociedad. Bien, en principio, hablando de autoestima, llamado también la autoelevación. Y yo les puse entre paréntesis la metáfora de la olla. ¿Por qué? Porque Satir, para explicar el autoestima, ella lo que hizo fue compararlo con una olla de 3 patas. Ella pensó en un ejemplo de su infancia. Y ella contaba, ¿sí? Ella cuenta y relata que en la familia contaban con una olla de 3 patas, algo anecdótico, que tenga 3 patas o no, ¿no? Un caldero. Claro, la estaba describiendo en realidad, porque uno dice, ¿por qué una olla de 3 patas? No, porque en realidad la estaba describiendo, no es nada en sí. Y ella lo que decía que la olla esa se utilizaba para diferentes épocas del año. Entonces, por ejemplo, la primera utilización que le daban era en el momento de la cosecha. Cuando había mucha cosecha, lo que hacían, utilizaban esa olla y le preparaban un guiso a los jornaleros. Entonces la olla, ¿de qué hacía? Hacía comida para agasajar, o sea, para darles, para alimentaba la olla, digamos, de alguna manera. Por otro lado, en otra época del año, ella la utilizaba para juntar el sebo, ¿sí? La misma olla estamos hablando, la utilizaba para juntar el sebo para formar el jabón. Ya tenía otra utilización totalmente diferente, de comida a juntar grasa para hacer jabón. Y había una tercera época del año en donde el padre de ella lo que hacía era, en esa misma olla donde se cocinaba, donde se juntaba el sebo, juntaba estiércol, ¿sí? Para hacer abono para el jardín de su madre, decía. Entonces, ella semejaba la autoestima con la olla. ¿Correcto? La metáfora le permitía hablar de la autoestima cuando esta implicaba contener contenidos buenos y malos. ¿Por qué? Porque la olla, que era la autoestima para ella, que la describía como autoestima, decía, podía ser tanto para juntar estiércol como para preparar un guiso. Lo malo y lo bueno, ¿no? Podríamos decir. Entonces, decía que cada vez que alguien quería utilizar esa olla, tenía que preguntarse, ¿qué es lo que tiene la olla? ¿Y cuánto tiene? Y ahora vamos a ver por qué ella asemejaba o usaba esta metáfora de la olla para la autoestima. Porque decía que a veces se confunde tener una alta autoestima, ¿sí? Con solamente en la cantidad, con tener mucho.
¿Pero de qué? ¿sí? Y que ese mucho sea bueno solamente. Y estamos cerrados, porque es preciso reconocer tanto las cosas buenas que nosotros tenemos como las cosas malas. Lo que ella dice, para que exista autoestima, nosotros nos tenemos que conocer y nos tenemos que aceptar, con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? Y tener cosas malas, o abundancia de cosas malas, puede implicar que, bueno, que sea algo pasajero, y que posteriormente podamos vaciar esa olla de cosas malas, y llenarla con cosas buenas. ¿Se entiende? Una buena autoestima implica reconocerse tal cual uno es, con lo bueno y con lo malo, aceptarse, dice la autora, y también podemos tener momentos en la vida de ollas bajas, ¿sí? Pero podemos entenderlo como algo pasajero y de volver a llenar nuestra olla. ¿Se entiende? Sí. ¿A qué se refiere con autoestima? Sí. Sí. Bien. Lo importa, esperen que me invite a Flor. Ana Florencia, pobre que... Está. Lo importante de esta conceptualización, decimos, de la autoestima, es importante tener para esta conceptualización, tener tres razones. Primero, nos dice, la autoestima no es algo fijo. Miren qué importante. No se tiene, sino que se construye. Y en diferentes momentos de la vida, uno puede tener diferentes contenidos en su olla, que es lo que veníamos diciendo recién. Un día la olla puede estar totalmente desbordada de alimento y de cosas buenas, y por momentos no, por momentos puede tener espía, porque puede pasar. Considera que la relación de los contenidos, que hay relación en los contenidos y la expresión de los mismos, ¿sí? Que depende de lo que nosotros tengamos en la olla, va a ser la expresión que nosotros tengamos para el afuera. Y que nos da una base teórica para construir intervenciones del mediador. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones del mediador? Estas las tienen que conocer del curso de iniciación. Las legitimaciones. ¿Se acuerdan de legitimar a las partes en la mesa? Sí. Bien, ese es propio del modelo circular narrativo. El empowerment, que nos trae el modelo transformador. Y después, Díaz y Tapia nos habla de la generación de confianza. Bueno, todo eso sirve a nosotros para precisamente trabajar la autoestima de las personas que tenemos en la mesa de negociación. ¿Sí? Para que no haya diferencias de poder, para que estemos todos a la misma altura, para que se abra el diálogo, etc. Bien, el segundo ítem, hablamos de la autoestima, vamos a pasar a la comunicación. Hola, hola. De comunicación. Hola, sí. Perdón, en la diapositiva anterior, porque yo esa parte, digamos, la de cosas no la vi. Cuando se habla de empowerment, sí. ¿Cómo? Empoderamiento. Claro, de reconocer. Eso significa de reconocer a las partes, que las partes se sientan reconocidas. Por eso habla de empowerment, del reconocimiento de las partes en la mesa. Ok, listo, gracias. No, por favor. Bien, continuamos con la comunicación. Ahí hay un compañero o compañera, Analía, que dice que me pide disculpas. Sí, Ana, no te preocupes. Ahora después te paso al presente. Bien, vamos a seguir con el segundo ítem que dijimos que era la comunicación. El vínculo entre las interacciones. Para Satir, la comunicación permite que las partes puedan modificar sus ollas. Ella va a seguir hablando de ollas, no se asusten. A través del diálogo en el cual se incluyen tanto estímulos sensoriales que emitimos y nos llegan de los otros. Estamos hablando de los sonidos, cómo hablamos, las voces, los ruidos, la luz, todo eso va a influir, ¿sí? Y por otro lado, los pensamientos que hemos construido y los que han construido los otros, ¿correcto? Las relaciones corporales durante el diálogo. Por ejemplo, decir, se me hizo un nudo en la garganta. Y por último, los sentimientos. El sentimiento de, ¿qué me genera esta conversación, esta comunicación? ¿Me genera ternura? ¿Me genera pasión?
me genera odio, ira. Bien, cuando la autoestima es baja, nos dice la autora, uno depende más de los comentarios y las variaciones del otro, y por lo tanto intenta ocultar su olla, o sea, intenta ajustar su valoración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ella lo que dice es que cuando nosotros más intentamos ocultar lo que nos está pasando, esa baja autoestima que nosotros, porque está hablando de la olla, está hablando de la autoestima. Esa baja autoestima, lo que provocamos es no lograr, ¿por qué? Porque lo que decimos con la palabra, a veces decimos lo opuesto con el cuerpo. Entonces no podemos ocultar, al contrario, estamos diciendo una cosa y demostrando con el cuerpo otra. Por ello es indispensable que los mediadores reconozcamos estos 4 tipos de comunicaciones. Si detectamos en este último caso, esto que yo les digo, de decir una cosa y de demostrar con el cuerpo otra, ¿sí? Para que si aparece en alguno de ellos podemos llegar a la hipótesis de que algo no está pasando, o sea, de que algo está pasando o no anda bien. Entonces dice que hay 4 tipos de comunicaciones que nosotros como mediadores tenemos que tener presente, ¿correcto? Tenemos la comunicación aplacadora o aplacador, el acusador, el súper razonable, el irrelevante. Y aparece un 5.º tipo de comunicación, que es la comunicación directa, o la abierta o directa. Entonces, dijimos que tenemos que tener presente y tenemos que analizar 4, en este caso 5 tipos de comunicación. Cuando hablamos de aplacador, ¿sí? El comunicador aplacador es el que teme a que lo vean, temen a lo que le vayan a decir. Entonces, busca desesperadamente. ¿Cómo? Acá o sea, como que siempre va a buscar. Claro, acá podría ser un ejemplo de acá no pasa nada. O sea, acá no pasa nada. Exacto, acá no hace falta discutir el tema porque acá no ocurre nada. No es lo que vos decís. O sea, una cosa así, como para ponerle ejemplo. Claro, también lo podemos ver como el que busca siempre la aprobación. Constantemente está buscando la aprobación del otro, ¿sí? A todo dice que sí. ¿Por qué? Porque a él le enseñaron de que no importa lo que le pasa al otro, sino que hay que buscar agradar. O sea, no tiene que ver con que yo te voy a tirar flores de alguna manera a vos, sino que yo lo que estoy buscando es tu aprobación para conmigo, que yo te agrade, que lo que yo te diga a vos te provoca agrado. Entonces, busca desesperadamente que le digan cosas lindas. No es cierto. ¿Nunca vieron esa persona que de repente empieza a decir algo y dice, ¿no es verdad? ¿No te parece? Como que siempre está constantemente buscando la aprobación del otro. Después, por el contrario, tenemos a la persona que es el acusador. Dice, el autor lo define como que no hay mejor defensa que el ataque. Esa es una frase que conocemos todos, no hay mejor defensa que el ataque. Bueno, lo que hace, echa la culpa al otro, porque es más fácil. ¿Para qué? Para no tener responsabilidad sobre la situación. Culpa siempre a los demás sin importar la respuesta del otro. O sea, a mí no me afecta lo que a vos te pase ni lo que vos digas. Pero para mí, una forma de autodefender mi autoestima va a ser tirarte la pelota a vos. ¿Se entiende? Entonces, no quiere enfrentar la realidad y lo que está haciendo justamente es ocultar esto, sí, que es la olla baja, su autoestima baja. Y su intención no es enfrentarse, sino defenderse, precisamente. No es que nos quiera atacar, no es una persona que quiera atacar al otro, sino que lo que intenta es resguardarse. Yo me imagino, no sé ustedes, pero yo cada vez que voy analizando cosas siempre pienso en ejemplos prácticos. Entonces yo digo, tiene esta característica, él es acusador. Esta persona es aplacadora. Si a mí me pasa esto, y no soy psicólogo, no quiero pensar el psicólogo lo que debe ser. Por eso cuando dice todo el mundo que es psicólogo te dice, no, yo no analizo. El trabajo es una cosa, ¿no? Porque uno cuando está con el psicólogo lo primero que le dice es
que vas a hacer un picnic con nosotros. Yo le digo siempre a mis amigos psicólogos, ¿no te haces un picnic? Y me dice, no, me dice, no, olvídate que no te analizo. ¿En serio no me analizo? No se puede. Pero vos sabés que esta es la parte, y a mis compañeros les digo que ustedes son abogados, ¿no? Pero esta es la parte más rica. A mí me encantó esta parte de la capacitación. Lo mío estaba muy abocado a Pichón Rivière, que también creo que hay un compañero que recién habló muy bien del ECRO, y lo explicó muy lindo, tal cual es. Pero esta es la parte más rica, es la que más tenemos que tener, por lo menos a mí se me hace fácil trabajar desde este lugar, ¿no? Pudiendo identificar. Realmente no se hace de un día para el otro tampoco, por eso el genograma ayuda mucho, por eso ayuda mucho el diálogo, la escucha. Sí, la escucha activa que después habla más adelante. Y lo que es la nueva narrativa de las personas, el poder llegar a eso, ¿no? Porque por ahí parten de estos modelos y el hecho de poder tener esa esperanza plasmada en una nueva narrativa está espectacular para ir trabajando, ¿no? Sesión tras sesión y ver los logros que ellos mismos realizan. No nos olvidemos que estamos trabajando con una familia que no deja de ser un sistema y que como tal va desarrollándose y puede ir mutando y cambiando. Y ahí está el trabajo de nosotros en poder ayudar, no solamente a que solucionen los conflictos, sino también a encontrarse, porque muchas veces pasa que llegan y ni siquiera tienen diálogo. Eso es lo... No, o diálogo agresivo, se agreden permanentemente, se humillan. Por supuesto. Después te piden perdón a vos, ¿viste? Porque claro, sí, ellos sueltan como que entre ellos quieren... y te piden disculpas. Sí, porque quieren agradar. Quieren agradarte a vos. Claro, tal cual. Federico, perdóname que te corté, vos querías decir algo. No hay ningún problema, sí, mirá, yo creo que también, yo también soy abogado y yo creo que yo considero que hay muchas cosas que no son jurídicas, que por ahí son problemas de comunicación. Y todas estas herramientas están muy buenas porque directa o indirectamente, te digo, porque incluso en los grupos sociales por ahí que uno se maneja, vos te das cuenta cómo van hablando sin querer analizarlo, pero por ahí con un consejo de amigo o algo, y vos decís, es más un problema de comunicación per se que un problema netamente jurídico. Por ahí te cae alguien y te dice, me quiero divorciar, y vos, está bien, la decisión está tomada, lo que sea, pero vos hablando, obviamente estoy hablando no como cliente, sino como amigo, y por ahí vos decís, pero si esto es una cuestión que la podés charlar perfectamente con otra persona, los dos llegar, bueno, acá está esto, lo de la mediación, ¿no? Poder, exacto, destruir las barreras que hay entre ellos para que se logren comunicar entre ellos. Entonces eso es lo interesante de todo esto, conocer todo. Exacto. Pero así también pasa de padre a hijo, ¿no? De padre a hijo, entre hermanos. Que se dan las malas comunicaciones, o con agresividad, o con afectividad, o pasividad, depende. Inclusive con miedo también. ¿Cuántas veces? Sobre todo con miedo, con culpa. Familia. Acá nadie nace sabiendo. ¿Cómo va a reaccionar el otro? Seguro. En los cursos, se da mucho en los cursos en los cursos de adolescentes, en las escuelas, ¿no? No voy a expresar lo que realmente pienso porque si no después no me van a aceptar en el grupo, o me van a hacer bullying por WhatsApp. Es lo que está pasando ahora mucho. Que pensar diferente, cuando lo expresan, se hacen bullying por WhatsApp, entonces, bueno, se va coartando también la comunicación. Y ahí la comunicación, el tipo de comunicación de esa persona que interactúa es un aplacador, que es lo que venimos describiendo. Que lo que busca, en vez de aplacador, como lo describimos recién. Sí. Como describís. Que lo que busca, en vez de realmente sacar el interior para sí y para afuera, va a buscar siempre la aprobación del otro. No, ven cómo se puede, cada uno de los ítems los podemos llevar a los casos prácticos, que es la idea, ¿no? De este intercambio que nosotros tenemos. Lo que buscamos no solamente la teoría ustedes la tienen, o sea, la tienen a mano, la pueden leer, la pueden comprender. Es que la comunicación para mí debería ser una materia en la escuela, y aparte
algo que nosotros tendremos que enseñarle a nuestros hijos desde chiquititos. Tanto a aprender a comunicarse como a aprender a expresar sus emociones, porque todo eso nosotros nos pensamos que lo hacemos de manera espontánea, pero no es así. Claro. Es un trabajo de tiempo también. De aprender. Podríamos, a ver, más allá de las características de la persona, uno puede ser histriónico, puede seguro. Ser, no tiene nada que ver con la comunicación. Pero es muy, muy rico lo que están comentando, les agradezco. Bueno, seguimos con los tipos de comunicación. Entonces hablamos de la comunicación, del comunicador aplacador, ¿sí? Que busca esto de que dijimos recién, de agradar al otro, del acusador, el que se saca su problema y que ataca sin importar por una especie de defensa, de autodefensa. Después seguimos con el súper razonable, habla Virginia, que trata de no expresar sentimientos directamente. O sea, ni ataca ni se defiende. O sea, ni ataca ni intenta agradar. Simplemente trata de no expresar. Entonces habla de forma confusa y complicada, resultando aburrida, puede subir, bajar el tono constantemente. ¿Sí? Y lo que hace o lo que busca es no enfrentar la realidad. ¿Y para qué habla de esta forma así? Para que nadie le refute lo que está diciendo. Precisamente. O sea, hablo difícil para que vos no me cuestiones. Directamente no me entendés, total. Y así también es una forma de resguardarse. Intenta impresionar a los demás y no se deja conocer, para que no lo conozcan. Manipula como el acusador. Sí, pero en realidad lo que hace, pero el acusador lo que hace no es que solamente manipula, sino que acusa, o sea, que traslada la culpa, que la culpa siempre es del otro. Directamente lo que hace es hablar sofisticadamente o de forma tal de que nadie vaya y lo refute, digamos, directamente. O sea, no se expresa, esa es la diferencia. No se hace ahí, digamos, la teoría del reflejo, no se utiliza. Podría ser, pero esto es simplemente así como para tenerlo en cuenta. Sigamos, porque estoy viendo que son y 25. Tengo miedo de no llegar, miren, es la primera vez que me pasa. Dejamos a sobrar, después tenemos tiempo para charlar y demás, pero no, vamos a darle nosotros tenemos la culpa, que hablamos y hablamos. No, a mí me encanta, porque si no se torna como aburrido y como muy monótono. Entonces, cuanto más interacción tengan ustedes, mejor, porque se van a enriquecer más. ¿Pero qué tema falta hoy? Porque terminamos queda esto y terminamos con esto y ya terminamos con el módulo 1, no se asusten. Estamos en la filmina 18, son 22 filminas, quedan 4 filminas para analizar, y después tenemos seguramente un ratito para debatir o para ver algo de la clase pasada, si quieren, no hay problema. Entonces seguimos con los tipos de comunicación. Pasamos a la irrelevante. No hay congruencia entre lo que dice y la forma en cual lo dice. Fíjense, y su objeto es distraer. No es que no lo entiendan, como dijimos en el anterior, sino directamente los distraigo. Y no concentrarse en los sentimientos, o sea, no demostrar qué es lo que le pasa, qué es lo que lleva consigo, lo que tiene adentro, lo que lleva a sentirse aún peor, esa distracción. Este tipo de comunicación hace que la parte interna, o sea, que internamente se sienta peor, ¿sí? Y se basa en la creencia que lo único importante es pasarla bien y divertirse. Es irrelevante. Todo está bien, todo fluye. Bien. Y después aparece un quinto tipo de comunicación, según la autora, porque en realidad hemos hablado primero de las 4, la última es una comunicación abierta o directa, que dice la autora es más saludable, ¿sí? Todos los elementos van en la misma dirección. Hay congruencia en este caso entre las palabras, el tono, los gestos.
Se establecen relaciones más sanas cuando el diálogo es abierto y directo. Es correcto. Hay relaciones más sanas, hay pocas amenazas a la autoestima. Es el tipo de comunicación al que debemos aspirar nosotros los mediadores, tanto como profesionales, como mediadores, sino también como a las partes, llevarlos a este tipo de comunicación. Intentar que las partes tengan este tipo de diálogo. Nosotros del vamos tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos de esta manera, de una manera abierta y directa. Pero también tenemos que buscar, como operadores de conflictos, que las partes lleguen a un diálogo abierto y directo, porque de hecho están en la mesa de negociación, ¿por qué? Porque no tienen ese tipo de diálogo. Si lo tuviesen, no necesitaran del mediador, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, hablamos de la autoestima, hablamos recién del tipo de comunicación, y ahora vamos a ver cómo es esa interacción, ese enlace con la sociedad, ¿sí? De la familia para con la sociedad. Entonces la autora nos dice que una familia nutridora, ya empieza como más o menos a despejarnos la duda respecto de estos dos últimos tipos de familia, lo que lleva, que son la nutridora y la conflictiva. Entonces dice que una familia nutridora permite tener los límites claros de permeabilidad. ¿Bien? Mucha influencia. Del adentro hacia afuera y del afuera hacia adentro. ¿Sí? O sea, se nutre como un feedback que tiene este tipo de familia. Se nutre con lo de afuera y a su vez saca de adentro hacia afuera. En términos de Pichon Riviere, una familia que se ve a sí misma y a sus miembros como sujetos producidos y productoras de la sociedad en la cual están insertos. ¿Sí? O sea, no es una familia del tipo clan, sino que es una familia que también está es abierta, digamos, y que tiene esta capacidad de nutrirse con lo que pasa en el afuera de la familia y también con lo que está dentro de la familia. Y por último, las familias conflictivas, en contraposición a las familias nutridoras, en cuanto al enlace que tiene con la sociedad, la familia conflictiva se caracteriza por tener límites muy rígidos. Entonces, con el exterior, lo cual admite tener poco interacción, o no tener cambios dentro del propio sistema, que es la familia, lo cual todo lo que entra se queda en la nada, y son familias que varían constantemente. Bien. El cuarto ítem, después de hablar de la autovaloración, de hablar de la comunicación, de hablar de los enlaces familiares recién, el cuarto ítem hablamos de las normas familiares. ¿Sí? Las normas que rigen la familia. Entonces, se relaciona con el concepto de lo debido, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Dentro de la familia estamos hablando, ¿eh? Estas pueden variar, ya que no son eternas, y nos permiten generar hipótesis también. Es importante el comprender que el proceso de generación de normas y la forma en que son comunicadas entre los miembros puede llevar a malos entendidos. Y así, según la comunicación de estas normas, puede ser, o sea, las normas, según se comunican a los miembros de la familia, pueden generar malos entendidos. Tenemos, por un lado, las normas explícitas, ¿sí? Que son las conocidas por todos, y el no cumplimiento genera una consecuencia, pero lo que tienen este tipo de normas es que son generalmente limitadas, como que son estas, las que se conocen, las que todos sabemos, ¿sí? Se come a las 9, por ejemplo, si llegas tarde no comes, ahí tenés una consecuencia. ¿Se entiende? Y por otro lado tenemos las normas implícitas, que son en general en mayor número, ¿sí? Son las que más abundan en la familia, ¿correcto? Y generalmente no se habla con claridad, y versan sobre temas, a veces son tabúes, pueden ser temas como la ira, el sexo, los secretos. Hoy recién me acuerdo que en la clase alguien habló sobre los secretos de familia, ¿no? Que a veces pasan cosas y no se comparten,
O sea, que están dentro, todo el mundo sabe lo que pasa en la familia, pero para la afuera no se dicen. Como puede ser un embarazo precoz, como puede ser, no sé, también existen los secretos entre las fraternidades, entre los hermanos, que no Y se los cuentan a los padres. en los casos de familias abusivas. En los casos de familias También. abusivas, bueno, es bien la norma implícita, ¿no? De guardar el secreto, tanto sea de la madre que cubre al padre, o ya sea biológico, o al padre, al padrastro, o que se tapa también entre ellos, o madre y padre que a lo mejor tapa a un hijo, por ejemplo el hijo mayor, que abusó de sus hermanitas o hermanos menores. Y bueno, pasado el tiempo, en la adolescencia, cuando uno habla de ellos, se lo expulsa directamente de la familia, porque es como que traiciona a la familia. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se quiere seguir guardando el secreto. Como que lleva el secreto tremendo afuera. secreto. Sí. Por supuesto. Eso es muy visto. Secreto que se guarda muchas veces, en algunos casos, bueno, porque puede ser o por el qué dirán, en las vergüenza, familias el qué más dirán, conservadoras, pasa por eso. Y en otros casos porque saben que sacar a la luz ese secreto implica destruir la familia. Estamos hablando de un caso hay dependencia. Claro, hay una pareja conflictiva, hay una madre que tiene un padrastro en este caso abusador. Sabe que si saca a la luz ese secreto, se termina la pareja. Nosotros necesitamos muchísimo a los abogados en esto, porque la mayoría hacemos bastante agua cuando aparecen estos conflictos y bueno, salen a luz y hay que hacer las denuncias, ¿no? Entonces, necesitamos un montón del apoyo de los abogados y del asesoramiento de ustedes, ¿no? Directamente ella ya se califica como, bueno, ya está calificado en el delito penal, o sea, si vos podés encontrar un nexo causal, ya está, eso ya directamente empieza a intervenir en la justicia de oficio. El tema es que se denuncie. Claro, ese es el tema. Pero, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, esa temática es más dura, pero a mí lo que me pasa, y sí lo he escuchado y lo veo, la cantidad de hijos regados que hay por generaciones anteriores que no han sido reconocidas. Entonces, por ejemplo, tengo varios conocidos, se muere el padre y empieza, tengo un hermano, y empiezan a saltar cosas que en la familia nunca se habló, acá no pasó nada, nadie se enteró, claro. Pero bueno, ese tipo de cosas no es tan duro como la realidad que estás contando vos, pero también sucede. Es verdad. Bueno, y esas son cosas que la familia a veces oculta, y oculta para el afuera, y a veces está dentro de los miembros de la propia familia, que es lo más grave. Claro. La intrafamiliar es la más, la más conocida, dura, la más común, la que más se da, la más cercana, aunque no parezca, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, en el caso nuestro que hacemos prevención y demás, en muchos lugares tienen miedo porque, bueno, al hacer prevención, los niños hablan, o los adolescentes hablan, y bueno, después se tienen que denunciar, y generalmente, bueno, las escuelas algunas denuncian, otras no, en merenderos y demás a veces no quieren que se den las charlas directamente porque no quieren que van a aparecer casos, y si aparecen tienen miedo de digamos, de la reprimenda de los padres. Sí, es todo una... Sí. Una cuestión que recién ahora, bueno, se viene trabajando, ya hace una década se viene trabajando bastante fuerte, pero la parte judicial, yo porque no me animo a estudiar abogacía ya a mi edad, pero la parte judicial es bastante lenta, hay mucha revictimización, por lo menos acá, ¿no? Digo acá en San Justo o en la provincia también de Santa Fe. No sé por ahí en otros lugares, a lo mejor en Buenos Aires es un poquito más rápido todo. No, creo que es en casi todos lados igual, lo que pasa es que estamos regidos por una cultura latina, con la culpa, con la expresión de destruir una familia, es algo que es darse la espalda,
Y hay que recordar que para todas las familias en general siempre se manifiesta de manera implícita lo que se debe, lo prohibido y lo secreto. Entonces es como que está incluido. Y romper eso puede romper la familia. Y nosotros estamos complicados con la culpa. Sí, la culpa y la vergüenza son los dos factores. La culpa la tenemos acá. Entonces, bueno, eso es muy difícil. Y los chicos no sienten la culpa. Entonces muchas veces se trata de que no hablen en algunos ámbitos. Cuando son chiquititos no, después ya a partir de la pubertad empiezan a manifestarla y a sentirla, a expresarla y aparecen también las denuncias en la etapa de la preadolescencia y adolescencia. Bueno, es todo un tema el abuso sexual infanto-juvenil, es un tema complejo, pero al que le interese, y yo también necesito aporte siempre de ustedes, de los abogados. Desde el punto de vista judicial, lo ideal, por un tema de prueba nada más, aconteció el hecho, se ocurrió el hecho, ahí nomás hacer la denuncia. Pues suponete, vamos a poner un ejemplo, pasa algo, y pasa, no sé, pasan 10 años, y yo después voy y digo, podés probarlo psicológicamente, pero no tenés el elemento material para probarlo. ¿Entendés? Que va a ser es mucho más rápido. Por eso siempre se aconseja hacer la denuncia. Vos tenés conocimiento, se da inmediatamente denuncia. Mira, yo trabajo con hospitales y por ahí me llegan denuncias de los hospitales. Apenas tenga conocimiento, vaya y haga la denuncia. No importa, comisaría, a ver, se supone que acá hay que ver los sistemas que hay en cada provincia. Pero en comisaría radique la denuncia policial porque ellos ya están obligados, ya uno la hace pública ahí. Y ahí cualquier fiscal o cualquier autoridad judicial que tome conocimiento está obligado. ¿Por qué? Porque ya el delito sale a la luz, ¿sí? Entonces ya está obligado desde el punto de vista judicial. Que demoren 40 años en resolverlo, bueno, eso es propio del sistema judicial. Tenemos que, por otro lado, están saturados de causa. Entonces ahí está el tema, lo manejará la jurisdicción. Esa problemática. Incluso con respecto a eso, hay un fallo del año 2016 que cambia el paradigma de las medidas excepcionales, ¿no? Y que cambia el paradigma, ¿por qué? Porque antes no se la escuela, las instituciones no se involucraban en este tipo de cosas, ¿no? Ya. Y a raíz de ese fallo, se cambia el paradigma y se empieza a trabajar en las instituciones. ¿Por qué? Porque el niño tuvo una intervención de casi 2 años con el gabinete de la escuela, la maestra, ¿no? Pasaron muchos equipos interdisciplinarios y el niño se siente mal una mañana y muere, ¿no? A raíz de eso se hace una investigación, es un fallo, no recuerdo el nombre ahora, es muy conocido porque fue el fallo que dio el puntapié inicial para el cambio de paradigma de las medidas excepcionales, ¿no? Yo trabajo en familia de acogimiento, entonces trabajamos mucho en base a ese fallo. ¿Por qué? Porque, como te decía, tuvo intervención de tantas instituciones y ninguna hizo la denuncia correspondiente. Y el niño sufría abusos psicológicos, físicos, el padrastro abusaba de él, ¿no? Lo violaba, porque no era solamente un abuso, era un acceso carnal directamente. Y el niño muere, camino a la escuela muere, o sea, se descompone, la madre lo lleva al médico y el niño tenía desgarros y un montón de cosas. No lo conocía, al caso ese. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Si me querés dejar tu correo en el chat, yo lo busco ahora porque lo tengo en la compu, te lo mando. ¿Vale? ¿Con quién estoy hablando? Porque no me aparece. Con Andrea Huentel. Con Andrea. Gracias Andrea por tu... Gracias, Andrea. Yo ahora dejo el chat. ¿Qué tiene que hacerle a la China? Agarrarle, entre todo lo que le cagaron la vida a la China, viste que le cagó la vida mucho, agarrarle toda hora y mandarle un mensaje a la China. Hola, baby, amor, que sé yo, cuando esté en pareja. ¿Sabes qué? Eso sería... No, si no le calienta nada, chico. ¿Ah? No le calienta nada. Bueno, vamos a concluir, esperen que vamos a poner la última filmina para dar la conclusión de estos dos tipos de familia que venía hablando
Virginia Saint, ¿sí? Dijimos que al final, después de analizar estos ítems, es como que después de todo lo que hablamos y de todo lo que se llevó, lo que venimos contando, es como que ya quedó en segundo plano, pero démosle la conclusión y después seguimos en debate, ¿les parece? Entonces, como conclusión, la autora nos trae dos tipos de familia, ¿correcto? La familia nutroide y la familia con nutridoras. No sé por qué puse nutroide, discúlpenme. Y las familias conflictivas. Entonces, dentro de las nutridoras son proveedoras de autoestima, ¿sí? Que buscan elevar la autoestima de las integrantes, tienen una comunicación abierta y directa, que es la último tipo de comunicación que dijimos, que es la más sana, ¿sí? Hay límites claros con la sociedad, pero también hay una interacción entre el afuera y el adentro. La mayor parte de las normas generalmente son explícitas, no dejan todo a lo implícito. Y por otro lado tenemos las conflictivas, que lo que dice esta autora, que para que el tipo de familia sea un tipo de familia nutridora conflictiva, la diferencia que tiene es que las conflictivas hay algún ítem de estos que mencionamos recién, estos 4 ítems, que no está presente, de forma que se considere funcional. ¿Sí? Así los describe esta autora. Así damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya servido. A modo de resumen del tema de tipologías de familia. Buenas tardes, profe. Sí. Navarrete, Hilda, hoy cuando tomó... Sí, disculpe, hoy cuando tomó la asistencia no me decía que el administrador no me habilitaba el audio. Quería decir presente. Le mandé un chat, quería corroborar si lo recibió. ¿Tu nombre? Otra vez. Navarrete Maricel, sí. Maricel. Creo que te lo vi. Sí. Sí, yo creo que lo vi. Bueno. Profe, también me conecté tarde porque yo venía de retirar a mi hijo de la escuela. Perfecto. Profe Sandra Guille. Navarrete, ahí, Elda. Te tengo por Elda, por eso no te encontré. Sí, Elda. Maricel. Bien. Bueno. Profe Sandra Guille, a mí me pasó lo mismo. Bien. ¿Tu nombre? Magali López. Magali López, creo que te puse presente. No te puse. Ahí está. Profe, también, no sé. Sandra Guille, profesora. Ana Alicia Esther Ruiz. Ana Alicia Esther Ruiz, ahí está, presente. Bien, gracias. ¿alguien más? El mío, Sánchez Rosalía. También me pasó lo mismo. Sandra Guille, profe. Un segundito, esperen, vamos, porque tengo la listita. Rosalía Sánchez. Sí, me pasó lo mismo. Gracias. No, por favor, Rosalía Sánchez, presente. ¿Quién sigue? Sandra Guille. Sandra Aguirre. Sandra, a ver, te tengo por Sandra. Sí, presente, Sandra. Gracias, profe. Bárbara. No, por favor, ¿alguien más? ¿Quedó colgado sin el presente? Sí, Sosa, profe. Sí, ya está, Ignacio. Hubert Cintia con H. Cintia con H. Cintia, la tengo por acá arriba. Cintia Hubert, presente, bien, gracias Cintia. Mauro Cejas, creo que te puse Mauro, déjame que te confirmo. Sí, estás presente, Mauro. María Diana. Sí, María, estás presente. Bien. ¿Alguien más quedó? Azúa, creo que estás. Un segundo. Yo no sé si se escuchó. ¿Tu nombre? Recordame Ignacio tu nombre. Sosa. Sí, Ignacio. Sí, te dije recién que sí.
Raúl está, Mariana Luján. Gracias. También la habíamos puesto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Estoy buscando ahora. Bien, creo que estamos todos. Bueno, quedan 10 minutitos nada más. Vamos a dejar de compartir, así nos vemos las caras. Ahora sí. Ahora nos vemos todos. Así que, ¿Erika? nada. Sí. No sé si se escuchó el mío, Cecilia Fernández. Cecilia, dame un momento que Sí. te busco. Bueno. María Cecilia. Sí. Ahí está, presente. Bueno, perfecto. Hoy arranqué gracias. temprano, hoy arranqué de atrás para adelante, o sea, arranqué de atrás para adelante y arranqué primero tomando asistencia y después con la clase para que estemos más. Ah, bien. Así que, nada, cualquier cosa de última, la próxima clase avisan y como no hay problema. Pero hasta ahora una asistencia bastante importante tuvimos. Pero bueno, quedan 10 minutitos para que terminen. Yo agradecida de la clase de hoy, de la participación de todos, de las cosas ricas que salen en cada una de las clases, que eso es buenísimo. Poder tener un intercambio, que es la idea, que es lo que les decía. No sé si a alguno le quedó alguna duda o quiere ver algo de la clase pasada o quiera mostrar su genograma. Pero bueno, lo preparan y lo suben para el trabajo práctico, no hay problema. Y si no... Yo quería mostrártelo, Erika, sí. pero lo estuve buscando y me lo olvidé en la oficina. No te Hoy preocupes. estuve trabajando en eso. Sí, da trabajo. Así que bueno, para la próxima de última. Da trabajo el genograma, es un ejercicio que tenemos que hacer. Sí, y yo igual trabajo ahí en mi trabajo, tengo compañeras que son asistentes sociales y tengo una compañera que es psicóloga, pero para nosotros los abogados es difícil esta cuestión del genograma y todo eso. No es nuestra área. Entonces, no, por eso estuve ahí con un poquito de ayuda, pero no. No, digo que es un trabajo interdisciplinario el nuestro, o sea, no solamente vemos cosas del derecho, no nos quedamos en la ley, en la norma. También tenemos que empezar a andar un poquito más, que es lo que nos abre un poco más. Y eso nos enriquece. Tal cual. Nos enriquece como profesionales, siempre. Una pregunta, profe. Sí, ¿quién anda? Al final de esto tenemos que hacer un trabajo práctico. ¿El genograma era para entregar el trabajo? Claro, el genograma es el trabajo final. Si ustedes ven el trabajo final, el TP, creo que lo tengo acá. A ver, si lo tengo en la compu. Ah, yo creí que teníamos que presentar ahora. No, es trabajo final. Lo que pueden hacer si quieren es compartirlo como para que lo veamos y miren, les comparto un minuto y les muestro. Eso lo tienen en la plataforma. Aparte de toda la... Miren, este es el TP1. Profe, lo que hicimos ya, la mediación inicial, ya no estamos en la plataforma. Yo por lo menos no estoy en la plataforma. Ah, bueno, eso háblenlo con departamento de alumnos. ¿No tiene que ingresar? Entiendo que sí, y vos no tenés el material de los módulos. No tengo ningún material, estoy viendo acá en las clases, pero no tengo ningún material. Ah, bueno, entonces está bien, entonces lo que tendrías que hacer vos es hablar con el departamento de alumnos para que te digan cómo tenés que ingresar y demás. Perfecto. Si hay otro en tu condición también, manden un WhatsApp o un mail que ahí les van a explicar. Bueno, perfecto. Este que tenemos en pantalla es el TP número 1 para finalizar el módulo. Ah, perfecto. Esto es lo que estuvimos viendo ayer. Ajá, sí. Fede hizo el trabajito de los 3. Cuando nos explicó, arrancó por la familia nuclear, por la extensa, por la extendida. Muy bien, Federico. Pero nosotros, profe, esos trabajos prácticos ya los habíamos entregado. No sé si nos van a habilitar otra vez la plataforma. ¿Lo entregaron en qué? Claro, nosotros hicimos el año pasado, no sé si Tana hizo también el año pasado, nosotros hicimos todos los trabajos prácticos y rendimos el final
y Perfecto. nos quedaban las jornadas presenciales. Exacto. Ah, está bien, ustedes están cumplimentando esa etapa entonces. Es Claro, distinto. claro. Esto sería entonces solamente para la gente que sigue en el cursado, que arranca. Claro, claro, que porque arranca nosotros con- tenemos rendido ya el trabajo final. Exactamente. Perfecto. Bárbaro. Ustedes lo que están haciendo es cumplimentando con las jornadas, con las horas, digamos. Con las horas presenciales, que en este caso las hacemos virtuales. Sí, bueno, perfecto. Entonces tengo a 2 expertas que nos pueden ayudar. Ya tenemos hecho el trabajo, profe. ¿Erika? No lo digo con el trabajo, digo con la clase. Sí. Para sí. participar. Las quiero Pero escuchar más. en realidad nos refleja mucho esto, está bueno. Está bueno. Sí, pasó mucho tiempo, pero es otra cosa tener la clase así con cara, porque no sé si a vos te pasó, Tana, nosotros tuvimos, por lo menos en el cursado que lo hice yo, solo con audios, no teníamos virtual con cara. Así es. O sea, eran audios que escuchábamos y nos mandaban el material y teníamos que leerlo y después hacíamos trabajo práctico. Fue muy solitario, más que nada. Sí, así fue. Bueno, agradezcamos entonces a esto de las plataformas y de los Zoom y esto que les trae un poco más, o nos acerca un poco más. Porque obviamente si no tuviésemos esto, a ver, yo estoy acá desde Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires, desde el conurbano, digamos. Mercedes, pero tenemos gente de Corrientes. todos lados. Mirá, Corrientes. Yo un poquito más arriba en Misiones. Misiones, es impresionante. Tenemos a todo el país, podemos estar juntos compartiendo. Es tan rico, yo lo disfruto muchísimo. Está bueno. Sí, decime, Vivi. Sí, quería consultarte sobre el trabajo práctico que tenemos que hacer. Realizar, dice 3 genogramas, familia nuclear, y hacemos los gráficos de cada uno, nuclear, extensa y extendida, cada uno hacemos un gráfico de cada uno, sin hacer una explicación al lado, o si explicamos... No, abajo te lo pide, dice, mirá, fíjate el último punto, dice, realizar un análisis y conclusión de cada uno de los genogramas. Sí. Hay que explicarlos, de alguna manera. Tenés que explicar, tenés que hacer como un breve resumen. El contexto. O sea, vos lo dibujás, lo haces, o puedes hacer al revés. Puedes primero explicarlo y después dibujarlo, como vos quieras. Como les resulte más fácil. Perfecto. Capaz les resulta más fácil transcribirlo o sea, explicar qué es lo que van a hacer. Y después hacer el dibujito. Sí. Claro, no importa. Y cuando hace referencia al argumento, ¿a qué se refiere? Una historia. La historia, claro. La historia. ¿Por qué genera ese genograma, tal cual? ¿Cuáles serían los conflictos que hay en esa familia? La historia de la familia, por ejemplo, si hay gente enferma, de qué tipo de enfermedad tiene, si una relación con otra es conflictiva. Desmembrar un poquito, desmenuzar. Y bueno, acuérdense que en la plataforma, los que tienen acceso, igual las chicas ya hicieron el trabajo, entiendo que ya lo terminaron, igual pregunten por las dudas, chicas, no se queden con lo que yo les digo, hablen con el departamento de alumnos, siempre. Pero, ¿qué les iba a decir? Acuérdense que tienen, más allá de los que vimos en clase y que estuvimos viendo ayer, también tienen el material que les amplía un poco más. Sí. Que los nutre un poco más y que hay muchísimos más símbolos y creo que no llegamos a ver las interrelaciones, cómo se marcan y demás. Con respecto a la comunicación, por ejemplo, de la tipología de Satir, hay dos tipos más que no tuvimos nosotros. Por ejemplo, la irrelevante y la directa, esa no teníamos. Eso es nuevo. No la llegaron a ver, claro. No. Está bien. Está bueno. Te ampliamos un poquito el panorama. Sí. Te enriquecimos un chiquitín más, hicimos un breve aporte a lo que vos ya traías, y eso es muy bueno. Muy bueno. Me lo llevo como positivo. Así que bien. Bueno, chicos, yo los despido. Erika. Sí, si alguien quiere decir algo más, te oigo. Sí, no, discúlpame, era una consulta más bien de organización. Con respecto al cronograma de encuentros, ¿vamos a tener todos los días durante esta semana el mismo horario? ¿Cómo más o menos va a ser para organizarnos? Por ahora sigue siendo el mismo horario, sí, de 5 a 7 toda esta semana. Creo que hasta el viernes seguimos así. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, igual se les va a mandar mail y se les va a avisar, porque yo cuando
cuando me dijeron, me dice, te paso el cronograma de octubre. O sea, yo hasta el viernes sé que tenemos clases. Ya después no sé cómo nos manejamos. Eso ya no lo tengo bien claro. Entonces, cualquier cosa, si me comunican algo diferente a mí, yo se los transmito la semana que viene. No se preocupen. La semana que viene, perdón. En todo caso, mañana si nos vemos. Si nos toca. La semana que viene. Como que venimos así, ¿verdad? Lo único, la semana que viene ya empezaríamos a ahondar en el módulo 2. A mí me lo pasaron ya. Octubre y diciembre. Octubre, noviembre y diciembre, ¿te pasaron ya? Sí. Bueno, bien. A mí no. A mí Y a también. mí también. Cronograma de 10. Sí, son todas a la misma hora. Sí, el ¿Todos los horario días? es sí. Pero creo que tenemos como un descanso de una semana, ¿puede ser? ¿O es todo seguido? Sí. No, tenemos, por eso Parece les que digo. son cada Ese es 15 días. Claro, el horario de octubre yo entiendo que es hasta el viernes. Creo que después ahí tenemos unos días de descanso. Sí, los de y noviembre después volvemos. arrancan el 11. Es 11-12, Por que eso. fue el viernes, y después la semana. Ujú. Perfecto. Y la semana completa. Bien. Claro, Correcto. después en Bien. diciembre es una semana nada más, son del 6 al 10. Perfecto. Sí, así sería más o menos. Tenemos descanso en el medio. O sea, Bien. todo, después tenemos descanso para desmembrar, para repasar y demás. Así que bueno, chicos, ahora sí. Si nadie más quiere decir nada más, yo los voy despidiendo, así cada uno vuelve a sus actividades. Les mando un beso grande, les agradezco una vez más por estar presentes. Dale, Me gusta hasta porque mañana. les hablo por acá y los miro por allá. Gracias. Muchas gracias. Funcionó por lo menos. Gracias por todo. Muy linda clase. Sí, por supuesto. Sí, lo importante era lo es que buscaba. funcionó. la clase. Excelente clase, chao. Se pudo ser dinámica, pudieron ver las filminas bien, no hubo Sí, problema con sí, eso, sí, que es lo que re más me bien. importa. Bueno, Re entonces bien. solucionamos el Muy bien. problema técnico, que era lo que más me ponía mal. Así que Bueno, eso es uno a favor. listo. Muy bien. Chau, chau a todos. Les mando un beso. Gracias. Quizás nos vemos mañana. No lo sé. Dale. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Hasta mañana.